water, I'll find a way, and I won't give up if I don't get paid, and I'll do it my way. Young hearts on fire, never run away, it's burning with desire, chasing time away. Young hearts on fire, you know they say better to go up in flames than fade away. Muy buenas tardes a todos. Les queremos agradecer su conexión a esta presentación que hoy les tenemos en la Asociación de Grandes Clientes Eléctricos. Hoy contamos con el tema las tarifas eléctricas para el segundo semestre de 2022 y contamos con la exposición del ingeniero Juan Manuel Urriola, quien se destacó por su labor como exsecretario de Energía. Estimados amigos del sector de energía y en especial del sector eléctrico de Panamá. Antes de iniciar la presentación, nuevamente, quisiera dedicarle unos minutos al tema de el porqué de los grandes clientes y su rol en el mercado mayorista. Porque yo creo que esto es muy importante, sobre todo para los mismos grandes clientes, que conozcan un poquito de sus derechos y de su responsabilidad dentro del mercado. El mercado eléctrico consideró a los grandes clientes como agentes de mercado y les dio una prerrogativa importante, de manera que ellos en alguna medida puedan aliviar a través de su contratación con generadores directamente, aliviar en alguna medida a los distribuidores en sus responsabilidades, pero además poder contratar a precios más bajos que los precios regulados, y de esa manera poder tener un desarrollo de bienes y servicios que le corresponden, más adecuados con el desarrollo de la economía nacional. Pero para que los grandes clientes que han sido reconocidos, en tal es su importancia que en el Comité Operativo del Centro Nacional de Despacho, los grandes clientes son los únicos que tienen 2 asientos. Y esos 2 asientos son importantes que los grandes clientes los llenen, porque eso les va a dar información de primera mano, toma de decisiones en cada reunión del Comité Operativo, y les permitirá aportar, porque la situación en el mercado a veces tiende a complicarse y cada quien va a reparar su propio terreno o llena, como dicen, lleva harina a su propio molino, y los grandes clientes deben preocuparse en que esos puestos que están en el comité operativo sean llenados adecuadamente. En estos momentos Agrandel está en un proceso de tratar de llenar esos asientos, y todo el mundo debe empujar la carreta por el mismo lado, de manera que esos asientos se llenen y se cumplan la ley 6 y los grandes clientes puedan tener derecho a voz y voto en el comité operativo. Ok, dicho esto, vamos al contenido de nuestra presentación. Nuestra presentación pretende, a lo largo de estos minutos, darles una clara idea de qué es el costo variable de combustible, cómo está impactando
en la cuenta mensual de electricidad, cuáles son las causas que se vienen presentando aumentos en el costo variable de combustible, pero que además de eso, dándole una perspectiva a futuro, nos estamos poniendo como futuro un futuro corto, en primera instancia, que es el próximo verano, y así sucesivamente. De manera que ustedes, como grandes clientes y los usuarios que estén participando, los usuarios en general, tengan muy claro dónde estamos y hacia dónde vamos con información totalmente oficial. De ahí pasaremos a ver una situación que puede afectar a los grandes clientes y puede afectar su contratación con los generadores por los aumentos que se pretenden o que se pretenden dar al cargo por potencia dentro de la estructura, de costos para los grandes clientes. Finalmente, vamos a pasar a ver por qué los pliegos tarifarios no los tenemos listos, qué podemos esperar, cuál es la ventaja, cuál es la desventaja de que la SEP todavía no haya aprobado un pliego tarifario. Vamos a pasar hasta un hecho sorpresivo dentro del mercado mayorista, donde el Consejo de Gabinete de un plumazo afectó o eliminó el fondo, el FTO, el fondo de Occidente, que permitía un subsidio y que de momento, pero afectando directamente a los clientes que tienen instalación renovable de autoconsumo. Increíble. Ahí vamos a tocar un ejemplo claro. Y finalmente vamos a hablar un poco de combustible. No es el tema directo de Agrandel, pero en alguna medida puede afectar cuál es nuestra impresión del manejo del combustible. Y un poco más vamos a cerrar con un tema importante, muy importante. Tiene que ver con aspectos políticos de dirigencia, pero no es político, pero que es importante que usted haga cómo se estructura el mercado y hasta dónde llegamos. Ok, ese es el panorama que nosotros pretendemos desarrollar en estos minutos que estaremos con ustedes. Adelante. Bien, el cargo de variación por combustible, CBC, el que sigue. Hay algo que yo no sé si ya todos ustedes sabían, porque simplemente cuando nos disculpan un momentito que y ellos no me ven a mí entonces ahora mismo. Nos disculpan que tuvimos aquí algunos ajustes técnicos, pero vamos hacia adelante. Esa definición del cargo por variación por combustible, el CBC ya conocido, también incluye las compras en el mercado ocasional. No solo son los aumentos en los combustibles con respecto a las compras que se determinaron cuando se llegó a la CEP y se estableció la referencia de los precios iniciales, sino también todas las compras en el mercado ocasional. Y ese peso de compras en el mercado ocasional, como veremos más adelante, al día de hoy está teniendo un impacto de cerca de 125 millones de dólares en compra en lo que va de este año, de enero a mayo de este año. De manera que sí es importante entonces que veamos el CBC no solamente como las variaciones del costo de la energía basado en el combustible, sino también de las compras en el mercado ocasional. Esto es bien importante porque muchas personas con las que he conversado no sabían que las compras en el mercado ocasional estaban incluidas. Ok.
algo que es importante que se conozca también es que la SEP tiene un manejo por reglamento de distribución y comercialización, tiene un manejo en que puede acomodar el impacto de los CBC en caso de que hubiera un incremento exagerado. Si hubiera un incremento exagerado en un mes, la SEP tiene la autoridad, mediante la resolución esta que se presenta aquí, del reglamento de distribución y comercialización, a hacer la redistribución. Por ejemplo, sigue. Por ejemplo, en el mes de marzo, del 2022, el aumento del CBC fue de 15.7 millones de dólares. El aumento del CBC en el mes de marzo fue de 15.7 millones de dólares, correspondidos, tal como se muestra aquí, 2.6 millones, casi 10 en EDEMED, casi 10 millones en ENSA y 3.2 millones en EDECHI. Y la SEP lo ha ido distribuyendo entre los meses haciendo una distribución del 25% de esos 15.7 millones de dólares en los meses de mayo, junio, julio y agosto. 25% por 4 son el 100% de esos 15.27 millones de dólares. Pero que además se van a dar los CBC correspondientes a esos meses. Entonces, esos meses serán, van a tener una suma adicional del 25% de 15 millones de dólares más el CBC correspondiente al mes. La idea nuestra es dar la mayor cantidad de información para que ustedes sepan dónde están parados. Agrandel maneja y procesa y analiza mucha información con un equipo acá, de manera que ustedes pueden darse cuenta dónde es que está la situación, porque muchas veces estas cosas no nos las dicen. Bien, seguimos. Veamos cómo ha estado variando el combustible, cuyo índice es el West Texas Intermediate en dólares por barril entre mayo del año pasado y mayo de este año. En un año ha pasado de un costo de $65 por barril a 109 a 110 dólares por barril. Ha habido una marcada crecimiento en el costo por barril y ahí se está mostrando mes a mes durante todo este periodo. Y aquí hay algo que es bien importante, que nuestras autoridades tienen que empezar a analizar. Las autoridades tienen que empezar a analizar las tendencias. Las tendencias son importantes porque aunque se mantengan en un monto controlable, la tendencia nos va diciendo hacia dónde vamos y ahí es donde hay que empezar a tomar medidas y conexiones. Yo recuerdo que cuando yo fui secretario de Energía, nosotros nos movíamos mucho a buscar opciones de dónde podíamos ir a buscar proveedores dependiendo de las situaciones de emergencia. Nuestro mercado es un mercado pequeño, así que podría acomodarse en cualquier espacio, pero si lo buscamos, si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Y hay relaciones, hoy en día el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho una gran relación internacional que ayudaría a que se buscaran en otros países opciones adicionales para acomodar algunos volúmenes que pudieran ser necesitados en nuestro país. Entonces, esto es importante, cómo se ha disparado
el precio del crudo. Veamos el gas. Veamos el gas. El gas en mayo del 2021, el costo del millón de BTU estaba en 2.91. En mayo está en 8.14 el millón de BTU. Pero ojo, que esto ya venía subiendo. Esto ya venía subiendo desde septiembre del año pasado. Y ojo, en septiembre del año pasado, Rusia no había puesto soldados en las fronteras de Ucrania. Sí, hoy en día eso tiene un impacto, pero nosotros pudimos habernos movido desde cuando andábamos en 3.84, 4.7, 5.16 y hasta octubre 5.51 a ver cómo podíamos nosotros enfrentar. Lo dejamos llegar, lo hemos dejado crecer y yo creo que la tarea de buscar espacio o no la hacemos o se la estamos dejando a quien lo tiene que comprar para traerlo a Panamá, que es el que tiene el contrato. Entonces, eso es aproximadamente 4 veces más que lo que estaba hace un año. Y para diciembre se prevé que tenga un número tan alto como este para diciembre del próximo año. Y anoten esa fecha por ahí, porque ya en diciembre vamos a ver un incremento del gas muy importante y vamos a ver un incremento en el mercado ocasional, lo cual puede hacer la tormenta perfecta para el fin de este año, próximo verano. Esto es importante. Nosotros estamos procurando decirle a los grandes clientes y al público en general qué es lo que puede pasar. Porque esto que está aquí, todo es información oficial. Estas informaciones que aparecen aquí son de la fuente del EIA, Energy Information Administration, que es un ente totalmente reconocido. El resto de la información que nosotros pasamos aquí o es información del Centro Nacional de Despacho o es información de la Secretaría o es información de la Autoridad de los Servicios Públicos. En esa gráfica que yo les mostré hace un rato, ustedes pudieron ver cómo en el primer trimestre, en lo que se refiere al petróleo, en el primer trimestre anduvimos en los $60, ¿verdad? Esto, yo creo que no, te puede regresar dos. Esa. En el primer trimestre tuvimos en los $60 en el 21, en febrero del 2022, los precios en spot de barril llegaron a cerca de $90 y el gas natural ha tendido al alza por efectos naturales y por la geopolítica por la geopolítica. También es importante, pásamelo aquí. También es importante, ojo, que estamos hablando de tener un precio de $120 el barril y un precio de 8.14 el millón de BTU. El cálculo de la tarifa del 2002 que asumió el ente regulador con los precios en spot fue de $83 por barril y hoy en día estamos en $110 por barril. Y el precio del gas estuvo basado en $4.3 el millón de BTU y hoy estamos en 8.1, 8.2 el millón de BTU, el doble. En meses posteriores, especialmente el gas natural en su referencia de Henry Hub, llegó a superar en el mes de mayo el valor de referencia hasta 89.3, tal como yo se lo mostré anteriormente. Entonces,
si nosotros tenemos referencias y nosotros estamos viendo y le estamos dando seguimiento, las autoridades del sector, le estamos dando seguimiento a los costos que se están dando versus la referencia, nosotros necesitamos analizar esas tendencias y en su momento prender la luz anaranjada que vaya diciendo qué cosas podemos pasar. Los mercados a veces dan un poco de espacio, pero muy poco espacio. Y yo creo que nosotros ese espacio ya simplemente quedamos en manos solo del mercado y perdimos la oportunidad de nosotros también tener algo que decir. La Energy Information Administration nos está diciendo que para fines de este año y para todavía mediados del otro año vamos a tener valores muy altos en el petróleo. En el petróleo, que es la línea azul o celeste, vamos a tener valores arriba de los $100 por barril. Y en el gas, que es la línea chocolate oscura de Henry Hub, nos dice que vamos a estar teniendo valores arriba de los $8 por millón de BTU. De manera que yo lamento tener que compartir estas informaciones con ustedes desde el punto de vista de situación crítica, pero nosotros consideramos que es muy importante que el sector, sobre todo el sector, un sector de un nivel de que puede manejar la información, de que tiene la responsabilidad, como los grandes clientes o como otros gente que están participando en esta reunión, vean a tiempo las situaciones. Vean a tiempo estas situaciones porque estamos al lado de un árbol de 50 metros de altura que tiene la raíz media floja. Nosotros estamos parados al lado y no estamos siendo ni siquiera capaces de ver para arriba. Esto es importante y muchos de ustedes, los grandes clientes, saben tocar puertas y tienen acceso a muchos funcionarios importantes. Y esto es para que ustedes se acerquen a ellos y les digan también, señores, yo soy un gran cliente, yo produzco bienes y servicios. Y mira lo que se me viene encima. Y eso va a producir una alza mucho más severa que la que tenemos hoy en el costo de los bienes y productos y servicios terminados. En esta situación todavía estamos a 6 meses, 7 meses. Lo que no puede ser es que no conozcamos qué nos puede suceder. Y nosotros aquí estamos mostrándoles cuál es esa situación. La que sigue. Miren, nosotros todos los días estamos hablando de gas y de otra planta más de gas, con la cual un día de esto vamos a llegar al 80% de la capacidad instalada o de la energía producida basada solamente en gas, con plantas muy grandes y siempre hemos ido eliminando las plantas de búnker, lo cual yo creo que aquí no se ha dado ninguna transición. Aquí se hizo, la transición toma periodos largos de años. Aquí se hizo una sustitución. Se dejó de lado algo que podíamos aprovechar todavía con la industria de generación a base de búnker, porque podíamos, cierto, íbamos a tener costos reales de energía, pero podíamos bajar y negociar muy bien el costo de la capacidad teniendo un económico muy bueno. Miren, cuando empezó el contrato vigente con la empresa que tiene el contrato vigente de generación a base de gas natural, yo les había dicho que el costo del millón de BTU andaba en los $2 y algo.
Eso equivalía en ese momento a 2.6 dólares el megavatio hora o 2 centavos el kilovatio, perdón, el kilovatio hora. 2 centavos el kilovatio hora o 26 dólares el megavatio hora. Esto se ha ido subiendo y en el día de hoy, perdón, para fines de este año, bueno, hoy vamos a mayo, hoy tenemos que el costo del kilovatio hora generado por el gas, aplicándola a la fórmula de escalamiento presentada y aprobada. Y aquí yo quiero tocar un tema bien importante, porque por ahí se escucha gente diciendo, yo tengo un precio fijo, yo compré a futuro. Señores, si ustedes compran a futuro y si usted no tiene una variación en el precio, esto es muy sencillo. Hagamos una reunión y echemos abajo la fórmula de escalamiento, pero no tiene sentido que tengan una fórmula de escalamiento que reconoce el 84% del resultado de ese escalamiento lo toma el mercado. Y cuando yo digo el mercado, me refiero a las distribuidoras y a los clientes, ustedes y nosotros. Y hoy, el precio de ese kilovatio hora o a fin de año no es muy, con la fórmula de escalamiento, no es muy diferente al precio de cualquier planta que le puede vender a usted la energía en 7 centavos, en 7.25. Hoy usted encuentra gente en el mercado, generadores, que le puede vender la energía en ese precio. Bueno, ese es el precio que se da escalando el precio original, basado, por supuesto, también en el aumento del LNG en el mercado internacional. Entonces, digamos las cosas como son para poder que podamos entender y tomar decisiones. Sí hay un incremento producto del escalamiento, la fórmula de escalamiento aprobada. Y eso es lo que tenemos al día de hoy. Esta información se las dejo también. Nosotros vamos a entregar esta información a todos aquellos que estén, sean miembros, estén inscritos en Agrandel. Y en Agrandel vamos a estar produciendo información periódica. Yo les recomiendo a muchos que se inscriban en Agrandel porque aquí van a tener información muy completa, muy centrada, sin sesgos. Nosotros no respondemos a nadie de mercado, ni respondemos a nadie oficial. De manera que nosotros presentamos lo que tenemos, lo procesamos y aquí está, para que todos ustedes puedan quedar informados. Ok, eso fue fundamentalmente por el lado del combustible. Veamos en el mercado ocasional, que es parte del CBC, tal como se lo leí de las primeras filminas, le leí el documento oficial que decía el combustible y las compras en el mercado ocasional. En el lado izquierdo tenemos los gigavatios hora, en el lado derecho el precio del mercado ocasional, y veamos cómo se ha ido comprando cada vez más en el mercado ocasional para poder satisfacer los requerimientos que la SEM les exige a la distribuidora. Deben contratar toda su energía. Entonces, como ellos tienen que contratar toda su energía a so pena de ser penalizados, entonces tienen que ir al mercado ocasional porque esto sí está en manos de nosotros. Esto es tan sencillo como llamar a una licitación mañana, ofrecérsela, señores, balanceemos el mercado. Aquí hay una gran cantidad de hidroeléctricas pequeñas que están teniendo problemas financieros. Nosotros queremos que esa gente que son panameños y que están aquí y que reinvierten en Panamá
se queden en el mercado. Entonces, esos son los que, esas hidroeléctricas pequeñas, ¿ah?, son las que deben hacer una licitación exclusiva para ellos, pero, y ya que digo exclusiva para ellos, es que nosotros también hemos venido cometiendo un error, y esto lo he repetido muchas veces. Nosotros vamos para donde nos llevan. Nosotros debemos tener una matriz. Esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero. El que cabe aquí entra, el que no cabe, señor, lo siento, váyase para otro lado. Así de sencillo es. Para ser un buen secretario de energía hay que pensar un poquito como Bill Gates, está bien, pero no, yo no voy a hablar la parte mala de Bill Gates, sino como el empresario, el productor. Pero también hay que ser un poco como Walt Disney, sí, soñador, pero con los pies en la tierra. Pero también hay que ser un poquito como la Madre Teresa y ver cómo esa distribución del costo le llega a todos los panameños en su costo preciso. Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros ordenamos una matriz y buscamos lo que queremos. Aquí en esta gráfica se nota claramente que está haciendo falta una licitación que llene a las distribuidoras. A las distribuidoras le echamos, las distribuidoras se defienden solos, pero le echamos la culpa de todo y resulta que estamos produciendo unas compras adicionales que las distribuidoras se las tienen que estar pasando al usuario final, simplemente porque quien tiene que vigilar que se cumplan las reglas de comercialización no ha hecho la licitación. ¿Por qué? No sé, pero esta licitación debe hacerse con empresas panameñas para asegurarse que se queden aquí y puedan tener un alivio financiero en todos esos niveles. Miren, yo les voy a decir el número de esas compras. Al día de hoy, a mayo, las compras en el mercado ocasional que han sido trasladadas de la distribuidora al mercado, al usuario final, son de 124.3 millones de dólares. En los primeros 5 meses ha habido 124.3 millones de dólares sin sentido que han sido compradas por las distribuidoras en los precios más altos, porque en el verano los precios llegaron, aquí está, marzo, abril, los precios llegaron a $185. Aquí el azul es la compra de contrato, el rojo es el ocasional y el verde son los niveles que alcanzó el precio en el mercado de spot. Bueno, las compras que se dieron durante 5 meses en el mercado ocasional fueron de 124.3 millones de dólares que fueron trasladadas al usuario final. Simplemente porque no hay una licitación. Eso está en las manos de nosotros, señores. Eso no es ninguna guerra en Irán, en Ucrania, ni culpa de los rusos. Eso está en nuestras manos y debemos solucionarlo cuanto antes. Esto pues nos dice lo que estaba en términos absolutos en la gráfica anterior, o sea, aquí se lo estamos dando en términos porcentuales y a la derecha están las cifras que terminan sumando 124.3 millones de dólares. En marzo, ahora la de abril, me imagino que provocará otros 15 millones de dólares en costos adicionales que vamos a tener que trasladarlos a los otros meses. A los otros meses. Esto es lo que nos pasa en este momento por el lado de los combustibles, nuestra realidad por el lado de los combustibles y los costos del gas natural y del petróleo y del crudo, y por el lado de el costo de
de compras en el mercado spot. Aquí en el que sigue simplemente hicimos una relación de cómo ha venido variando el costo marginal del sistema, ¿verdad? Ya esto se lo hemos planteado, pero esta es una información adicional. En el mes de marzo del 22 alcanzó un promedio de 185.22 el megavatio hora. Entonces, me adelanto un poquito, señores. Sabemos ya que el gas natural y el crudo van a seguir teniendo costos de punta en el verano, en el próximo verano, diciembre, enero, febrero, marzo. Y esos son los mismos meses en que el costo marginal se dispara. Entonces, si nosotros no hacemos algo por algún lado, vamos a tener la tormenta perfecta el próximo verano. Pero increíble el costo del CBC en el próximo verano. De manera que ya ustedes los pongo al día de lo que puede pasar. Ok. Esta es información complementaria del CMS por promedio, tal como yo se les doy ya gráficamente, con la diferencia que aquí está proyectado hasta el 2024. No, aquí está programado por semana, en los veranos del 23 y en el verano del 24. Y finalmente, aquí les tengo una gráfica que les dice, por ejemplo, que en EDEMET pasamos de una milésima a 1 centavo en la tarifa BTD. En la tarifa MTD pasamos de 3 milésimas a 1 centavo. Entonces, eso es mucho dinero. Y sobre todo es mucho dinero para los grandes clientes, que son los grandes consumidores y que normalmente están en estas dos tarifas. Y cuando usted le busca y le ve y le multiplica los números por el ¿cómo se llama? Por el CBC, le da unos aumentos muy, pero muy responsables. Igualmente tenemos aquí, en la flechita. Aquí tenemos el de ENSA. El de ENSA está pasando de 1.6 centavos a 3.8 centavos en la tarifa BTD. Y de casi 1 centavo, 0.09, casi 1 centavo, a casi 4 centavos. Señores, esos son aumentos. Ojo, que vamos por junio. Todavía falta llegar a noviembre, diciembre, enero. Porque las distribuidoras, para mejorar su flujo de caja, con tanto compromiso como que le tienen con los subsidios y con estas cosas, entonces recogen a través del CBC, mejoran su flujo de caja a través del CBC, que tiene sus compras en el ocasional y que tiene el aumento en el costo de la energía. Eso es 10 veces más. Finalmente, tenemos el de DECHI. Ojo, que los chiricanos, que no me echen la culpa a mí ahora que los chiricanos vean esto. Porque aquí está pasando de 2 centavos a 5 centavos en la tarifa BTD y de 2 centavos a 5 centavos en la tarifa MTD. Esos son los CBC. Esos que ustedes tienen ahí son los CBC de este año. Entonces son aumentos considerables, pero esto debe tener, ya yo no quiero decir mesas porque aquí hay demasiadas mesas, pero esto debe tener un grupo de gente importante analizando y viendo qué podemos hacer. En lo que no puede ser que se sienten 5 teóricos a decir, mira, me parece que es esto. Señores, involucren a los industriales, involucren a los afectados, de manera que ellos también tengan algo que decir. Estas cosas hay que verlas con tiempo, porque la gente hace su proyección de venta y su proyección.
cada vez que hay un aumento de estos tipos, el productor de bienes y servicios lo traslada hacia abajo. Estemos claros con eso. Entonces, preparemos a la gente con suficiente información de manera que las decisiones sean las mejores decisiones que puedan corresponder a la comunidad completa. A la comunidad completa. Miren, me voy a saltar algo para llegar a un punto y ahora me regreso. Vamos a irnos al pliego tarifario. Vámonos a la 23. Bien, hablando de decirle a la gente las cosas con tiempo y la planificación. La SEP ha publicado la resolución 17.554 del 7 de abril, donde extiende la vigencia de los pliegos tarifarios actualmente, porque ya debió haber salido a consulta pública un pliego tarifario para los próximos 4 años. Varias cosas pasan aquí. Sí, eso que hace la SEP, yo creo que tienen un poquito más de susto que de que no estén preparados. Yo creo que ellos están preparados, pero hay un poco de susto en todo esto. Pero veamos, ahora mismo dice que se va a extender y nos quedamos con las tarifas tal como están. Perfecto. Pero no definen una fecha, no se dan un tope, no dicen, eso lo vamos a tener para, hoy que estamos en junio, eso lo vamos a tener en agosto, en septiembre, no dicen cuándo. Eso es algo que hay que decirlo, señores. Nosotros por un lado estamos hablando y tenemos gente por todo el mundo hablando de inversión y vamos a traer inversionistas y vamos a traer inversionistas y queremos traer inversionistas. Señores, si nosotros no sabemos a dónde estamos parados con uno de los insumos más importantes en cualquier tipo de industria, ¿cómo vamos a traer inversionistas? Si no le podemos decir qué es lo que ellos pueden esperar por los próximos 4 años, críticos 4 años. Lo de crítico probablemente no sea responsabilidad total de nosotros, los panameños, pero yo creo que nosotros podemos empezar a ver bien los escenarios que tenemos. Esta extensión produce, puede ser que tenga una ventaja para los usuarios hoy, porque se quedan con el mismo pliego por un rato más, y en particular los grandes clientes demoran un poco más, un tema que voy a pasar a tocar a continuación, que es el tema del cargo por potencia, que pretende ser aumentado en el próximo pliego tarifario. Y vamos a ver ahora las consecuencias. Entonces, los grandes clientes todavía pueden basarse en esta condición y nosotros también podemos aprovechar un poquito esto. Pero ojo, en la medida en que los pliegos no son aprobados o demoran en aprobarse o se manipulan un poco lo presentado por las distribuidoras, se afecta el plan de inversión de la distribuidora. En ese pliego tarifario que está demorándose en salir, están el plan de expansión y de mejoras de la distribuidora, calidad de la energía, todas esas cosas que nosotros todos los días le estamos criticando a las distribuidoras. Ellos van a tener ahora algo por qué decir. Yo no tengo aprobado el plan, yo no tengo aprobado mi plan de inversión, yo no sé cómo voy a responder a los compromisos y a las regulaciones de la SEP en calidad de servicio, porque yo no tengo aprobado mi plan de inversión para mejorar mi calidad de servicio. Ese es otro de los efectos que pasa ahora mismo. Entonces, sí, hay cosas que tienen su tiempo y tienen su justificación.
Yo creo que aquí hay un poco de susto en lo que pueda aparecer y por eso se están demorando. No porque no tengan capacidad para hacerlo en la medida, porque además ese pliego tiene ajustes semestrales y anuales. Entonces, esto podríamos muy bien salir ahora. Pero quiero regresar a la página 18. Ok. Bien. Los grandes clientes pueden ser activos o habilitados o no habilitados. Los habilitados son los que van y compran, encuentran un generador, le compran su energía y entonces ellos se manejan en un nivel de costo probablemente más bajo que la que tiene la distribuidora y eso alivia su carga de factura eléctrica. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el 16% del consumo eléctrico en la República de Panamá, agarramos un mes típico aquí, abril. El 16% de los grandes clientes, del consumo de Panamá es de agentes, grandes clientes habilitados. Pero oiga, se van a sorprender con esto. El 48% del consumo nacional es de los grandes clientes. Entonces, los grandes clientes deben jugar un rol importante y deben ser analizados en su debida dimensión cada vez que se va a tomar una decisión por los grandes clientes. Por ejemplo, paso a la siguiente gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de una situación de un gran cliente que tiene 110 kilovatios mes en demanda y un factor de carga del 40%. Si él va a la distribuidora y se queda con las distribuidoras, él paga 22 centavos por kilovatio hora. Pero si él va y contrata con un suplidor de energía y él está en la tarifa BTD, en el 21 él se ahorraba, tenía un ahorro mensual de 788. En el 22 tiene un ahorro de 630. Pero como le suban el cargo por potencia que aparece aquí muy claramente y se lo suban, aquí comienza a estar en el límite. Comienza a estar en un 5.7 de ahorro porcentual. Ese gran cliente versus si fuera regulado o si compra su energía. Se va venido cayendo por aumentos que nosotros estamos estimando, pero sabemos que pueden venir en el cargo por potencia. Es el cargo por potencia el que está afectando, el cargo por potencia es el que está afectando directamente ese ahorro mensual porcentual que puede tener y que va a ser muy marginal, que puede tener un gran cliente debido al cargo por potencia. Y señores, adivinen que esa es otra cosa que nosotros tenemos que ver cómo arreglamos. Cuando hacemos una licitación, aquí llegan algunos vivos y se gana la licitación con un monómico que tiene un cargo por energía bajo, pero un cargo por potencia altísimo. Yo no aceptaría eso. Hoy deberíamos no aceptarlo más. Entonces, ¿qué resulta? Que genere o no genere, el cargo por potencia baja y son cargos altos, porque por ahí el generador recupera su inversión. Con el cargo, cierto, hay un porcentaje que lo recupera muy bajo porque es costo variable por donde recupera a través de la energía, pero su recuperación fundamental viene por el cargo de potencia. Entonces, tiene un cargo por potencia altísimo, tiene, para ponérselo de otra manera, el generador puede no generar, puede estar botando agua y él sigue cobrando su cargo de
¿cómo se llama? De potencia, porque le permitimos que hiciera una propuesta que tenía un costo muy bajo de energía y un costo muy alto de potencia. Y es ese costo alto por potencia el que está produciendo ese efecto que va a sacar, pues que podría sacar a los grandes clientes del mercado como agente y simplemente quedarse con la distribuidora, porque ese cargo de potencia no le permite. Yo no quisiera pensar que hay algo orquestado para que los grandes clientes pudieran estar fuera del mercado. Están ahí por definición, por análisis de mercado y porque se consideró en su momento que era un ente importante que debía ser parte del mercado mayorista como un jugador muy importante. Entonces, esto hay que ponerle atención. Por ahí se han hecho ya estudios, se han contratado estudios para darle opciones. Es decir, que nosotros a Grandel y los grandes no están presentando un problema, están trayendo un problema con una solución. Y por ahí andan las soluciones. Ojo, que se contrató a gente que sabe mucho de mercado mayorista. Un grupo chileno que, dicho sea de paso, fueron los que nos ayudaron a diseñar el mercado eléctrico panameño y muchos otros mercados en América y en otros lugares del mundo. Y hay soluciones. No es posible que se traslade al gran cliente el costo en ese momento. Solamente en un momento además le vas a subir el costo cuando el mercado ocasional está muy alto, de manera que los generadores pueden decir, bueno, si este tipo, a él, la ventana de escape del generador es que hay un costo ocasional alto, yo lo quiero aprovechar por 2 o 3 años. Si el costo ocasional está alto, yo recojo en el gasto ocasional a lo mejor más que lo que le vendo al gran cliente. Pero todo eso está considerado en la propuesta de soluciones que debe ser analizada y creo que ya se ha hecho pública. Ya nosotros la vimos, la discutimos y creo que ya está pública para que la conozcan. Seguimos. Bueno, aquí está más o menos no, aquí está un ejemplo. ¿Cuál sería el costo que el generador tendría que ofertar para que el gran cliente pueda tener un ahorro de los 788 que tenía en el 21? Decíamos que en el 21, para atrás, decíamos que en el 21 tenía 788 y que hoy que era el 12.5%, y entonces hoy en día este número es el número mágico para que el ahorro mensual sea ese. Pero lo que dispara ese número es el costo del cargo por potencia, ¿verdad? Y el ocasional, cómo se proyecta esto, donde ese gran cliente no podría ir al mercado ocasional. Es absurdo, hasta allá no puede llegar, menos bajo las condiciones actuales. Finalmente, mis queridos amigos, les quiero compartir bueno, aquí hay un poco más de información de los clientes no habilitados. En diciembre, 9.3, en ENSA, 23, en junio, perdón, con respecto a diciembre del año pasado, cómo se incrementó, incluyendo el costo por variación de combustible, cómo aumentó el costo de la tarifa. Y aquí lo podemos ver, aquí lo vemos en diciembre y en junio. En diciembre el color más liviano y el azul el más por distribuidora, cómo se le ha ido subiendo el costo de la tarifa producto del aumento en el costo de cargo por transmisión de generación.
Miren esto. El 27 de abril, el gabinete se reúne y decide, pongan atención a este punto, a los clientes, a los clientes finales que cuenten con planta de autoconsumo y que se hayan acogido al procedimiento para consumo con fuentes nuevas, renovables y limpias, se le elimina el Fondo de Estabilización Tarifaria y el Fondo Tarifario de Occidente. El Fondo de Estabilización Tarifaria se le da a todos los clientes regulados o no regulados. Y el Fondo Tarifario de Occidente se le da a todos los clientes en el área de Chiriquí y Bocas del Toro, porque en el complejo mundo del análisis de redes se le dio un costo por conexión muy alto a Chiriquí, sobre todo. Los chiricanos fueron y tocaron puertas y dijeron: señores, nosotros somos los que hacemos la energía, nosotros somos los que de aquí sale la energía y nosotros queremos una solución. Se creó el fondo, el FTO, el Fondo Tarifario de Occidente. Entonces, mientras la Secretaría de Energía está todos los días con una güira, pero no güira de esa de cortar césped, sino con la güira de la música, hablando de nuevas fuentes de autoconsumo, de fuentes renovables y limpias. Que acá en Chiriquí resulta que los chiricanos que pongan fuentes de autoconsumo, instalaciones renovables, fuentes nuevas que tienen un costo por beneficio, entonces ellos entran en otro renglón y a ellos se les elimina todo lo demás solamente por el hecho de tener autoconsumo y fuentes renovables. ¿Quién entiende esto? ¿Quién entiende esto? Les voy a poner un ejemplo. Si hay un cliente que tiene, siempre nos vamos con un ejemplo particular, 110 kilovatios al mes y demanda máxima y factor de carga de 40%. Si le estaban dando el ojo, que quiero decir algo más, esto, los primeros clientes afectados se dieron cuenta cuando les llegó la factura. Nadie nunca le dijo nada. El ente regulador no publicó nada en su tiempo. Creo que salieron después. Es decir, esto salió de gabinete, donde va a haber muchos expertos en energía. Salió de gabinete derechito para la distribuidora. La distribuidora lo aplicó. Nadie le dijo nada a los clientes. Los clientes se encontraron con una situación muy diferente a la que habían estado trabajando por casi años y se dieron cuenta cuando llegó la factura. Tengo otra información aún mayor, pero esa no la voy a compartir todavía. Pero así fue que se dieron cuenta. Entonces, en la gráfica que viene, tenemos un cliente que pagaba $4,000, ¿ah? 4,896 con el FTO, y de un día a otro, eso se aprobó el fin de abril, en la factura de mayo le llegó con 7,084. $3,000 más, $2,000 más. Para ese cliente, que es un caso hipotético. Debe haber otros que fueron mucho más afectados. Yo sé que hay gente que está afectada en el orden de los 9,000, de los $10,000. Entonces, esas cosas no ayudan a recuperar una economía, a hablar de que el discurso del ministro de Inversión, el discurso de la Secretaría de Energía, el discurso del secretario de Turismo y de Comercio, no se adecúa a estas cosas. Yo no estoy diciendo que no lo puedan hacer, pero hay formas de hacerlo. Y hay formas de hacer transiciones para que esto no tenga un impacto tan negativo en la economía de las empresas. Eso acaba de suceder. Esto es fresquecito. Entonces,
A mí lo que me preocupa y que les dije, además, para que se quedaran hasta el final de una información importante, es que se comenta que el administrador de la SEP quiere ser, o aplica, o quiere ser magistrado de la Corte Suprema. Eso pasa este año. Que el secretario de Energía quiere ser diputado y va a encaminar todo su proceso, entonces tiene que dejar el puesto en algún momento. Y que el jefe de los dos, que es el vicepresidente, quiere ser presidente. Entonces, podemos entrar en una situación de realmente urgencia para fin de año, comienzo del otro año, fines de este año, que se va a mezclar con que la gente que ha manejado el sector por todos estos tiempos no estén ahí. Y entonces ahí hay una situación que hay que ponerle atención. Señores, grandes clientes, señores que no son grandes, los que pueden tocar puertas, los que pueden hacer que los escuchen, digan a que toman las decisiones, que hay cosas aquí que hay que empezar a ver, porque esto se va a poner peor. Solamente una cosita adicional sobre el combustible. El combustible para nosotros, el impuesto de combustible son 20 millones de dólares por semana. Son 220 millones, 240 millones de dólares por mes. Y el tanque de gas, el subsidio del tanque de gas oscila entre 80, dependiendo del costo del petróleo, porque el tanque de gas es de propano, de LPG, y puedo oscilar entre 80 a 110 anuales. Ahí hay 100 millones de dólares, 100 millones de dólares anuales de diferencia entre el impuesto y el subsidio del tanque de gas. Yo creo que el gobierno tiene espacio para hacer algo ahí y es bien importante. Y finalmente, esto es bien importante. El gobierno, la secretaría, que es la que tiene la responsabilidad de ver este tema de hidrocarburos, tiene que poner atención a las reservas estratégicas. Cada empresa que tiene venta de combustible debe mantener una reserva de 7 días promedio de venta por cada producto. Ojo, eso es muy importante. 7 días. Yo hasta se lo subiría a unos 10 o 15 días. Pero esa reserva estratégicas tiene que estar seguro que está ahí. Y tienen que hacerse auditorías periódicas para estar seguros que esa reserva estratégica está ahí. Porque eso tiene su razón de ser y es importante que sí se dé. Muchas gracias, señores. Creo que compartimos bastante información con ustedes. Y bueno, estamos a su disposición para unas cuantas preguntitas, pues. Por escrito, y nosotros acá las vemos. Al final del día, lo que se pretende es que tengamos información buena, real, de manera que podamos hacer aportes. De modo que podamos hacer aportes que sirvan. Digo, en este tema estamos, en este barco sí estamos todos. Entonces, vamos a tratar de llegar a un puerto seguro todos, lo mejor que se pueda. ¿Te puedo hacer una pregunta vía micrófono? ¿Con quién hablo? Identifíquese, por favor. Soy la licenciada Marilu Arosemena de
el PH de los Andes. Lo que pasa es lo siguiente, a mí me preocupa mucho lo que es el cargo por demanda de generación, que eso de verdad nos está golpeando muy duro. Y es que a veces no llego a tener ningún ahorro con respecto por ese cargo. Podría ayudar, orientarme a ver cómo podríamos uno, como gran cliente, buscar la manera de que ese cargo por demanda de generación no nos golpee tan duro. Es el cargo por potencia, dice usted. Perdón, el cargo por potencia, perdóname. Sí, bueno, en eso andamos. Estamos tratando de que tenemos que tratar todo. Nosotros ayudamos a Grandel como asesores externos a que se orienten las cosas, pero nosotros necesitamos que los oídos como que funcionen, ¿no? Porque en la medida en que ese cargo vaya aumentando y la intención es aumentarla, usted le compra a un generador, claro, usted está afectada. Yo pienso que sí, de repente voy a pasar su tema para ver quién de aquí en la oficina, el mismo Jorge Azcárraga, lo vea y le puede hacer alguna recomendación. Lo más probable es que nosotros, con los contactos que tenemos con gente que está en el mercado, pero en este momento es un tema que se escapa de usted y de nosotros, es un tema que está en la SEP y la SEP tiene que considerarlo. Por eso es que lo estamos trayendo, porque no es lo mismo que usted sola lo sienta y lo reclame. Entonces, es un tema en que ya sea considerado seriamente, no para usted, sino para todos, ¿no? Y por eso yo hice la presentación sobre ese tema. Sí, porque me preocupa porque el costo unitario en esa, por lo menos ahora está sostenible, pero en aumento, Dios mío, no sé qué vamos a hacer después. Bueno, hay muchas cosas por resolver, pero Verónica me dijo, ¿verdad? Marilú. Verónica es otra que tenemos esperando. Yo pienso que aquí ya tomaron nota, Marilú, las personas que están acá de tiempo completo, y voy a tratar de que ese tema se pueda discutir con algún detalle o hacerle alguna recomendación. Sería fantástico. Bueno, gracias. Gracias a usted. Ingeniero Urriola, aquí veo que el señor Edgar Wong está levantando la mano. Vamos a... El ingeniero Edgar Wong. Hola, Edgar. ¿Cómo está, ingeniero? Gusto escucharle. La verdad que es un placer ver toda esta información que nos ha traído y la presentación al respecto. Yo creo que lo más importante, ¿no?, es que y preocupante en el tema es que hay mucha inactividad de quienes deben prever este tipo de situaciones. En la industria lo venimos, y a Grandel lo viene anunciando hace ya mucho tiempo. Venimos hablando del tema de la potencia, de como hablaba la licenciada Marilú, de el cargo de potencia de generación, que es el tema de cuando ya además de la potencia máxima te incluyen el cargo de transmisión, las pérdidas de transmisión que nos han añadido a los grandes clientes, y adicional el cargo por confiabilidad, que en un caso, en un año llegó hasta arriba del 16%, y a Grandel protestamos fuertemente y logró que se redujera. Pero veo el sector industrial, veo los grandes clientes que definitivamente tenemos que unir fuerzas. Tenemos que unir fuerzas para poder de alguna manera empujar que esta inactividad y esta falta de previsión de buscar alternativas, porque
creo que lo principal que usted menciona es que hay cosas que se pueden hacer y personas como usted tienen la experiencia y lo han hecho. Entonces vemos que lastimosamente no se están realizando como en otras ocasiones, y definitivamente que estamos dejando que el mercado nos lleve a que los precios sigan aumentando indefinidamente, y nos preocupa sobre todo el tema de que no podamos ahora, como fue un origen, la ley 6 lo permitía, y que era el espíritu, y siempre ha sido el espíritu de los grandes clientes, y ha habido propuestas al respecto, de que pudiéramos comprar nuestra potencia, porque los precios de potencias, y es increíble que estamos pagando casi prácticamente en algunos casos hasta lo mismo por la disponibilidad, que es lo que se refiere a la potencia, versus la energía, que es la potencia de esa real en función del tiempo, que es el consumo y en lo que yo produzco realmente, y me da un beneficio en un producto físico como industria o como comercio o demás. Entonces, simplemente por un periodo de 15 minutos a veces pago más que por todo un mes. Y entonces o llego a pagar 40 a 50% de la factura. Definitivamente que no es lógico, y lastimosamente nos hemos ido mucho por temas de mercado de propuestas de alto precio de potencia, bajo precio de energía, que también ha sido dedicado. Y el tema que usted mencionaba de la gran cantidad de plantas de generación y de hidroeléctricas pequeñas que no cuidamos, considerando de que era una producción y que era un mercado que podía apoyarnos y reforzarnos de una forma u otra frente a este tipo de escenarios. Entonces, yo le preguntaría sinceramente, porque hoy me pareció que había como una preocupación al respecto del pliego tarifario, que siempre se ha hecho la consulta, y varias empresas hemos enviado cartas al respecto pidiendo la SEC que esa consulta y que se abra el compás para la discusión, pero aparentemente se da a entender como que en esta ocasión piensan publicar las tarifas y nuevo pliego tarifario sin hacer la discusión del mismo. Yo le preguntaría si usted considera que eso es totalmente factible, porque creo que hay un tema que es obligatorio que se haga, y cómo vislumbra este tipo de decisiones sin consulta, sin involucrar a los actores, que para mí se está viendo en muchos otros sectores y es preocupante. Ok, Edgar, mira, varias cosas. Yo creo que hoy no es como para que ustedes escuchen mis opiniones. Mis opiniones las quiero ir matizando. Yo hoy quería que ustedes supieran dónde estamos. Ustedes y los que no son grandes clientes. Yo pues, conozco muy bien el caso de ustedes. Ustedes fueron prácticamente el primer gran cliente que existió en el mercado. Y en aquel tiempo yo trabajé con ustedes en esa tarea. Me gustaría que me dejaran un momentito, porque estamos viendo otras personas y me gustaría que tuvieran la oportunidad de preguntar o de decir algo. Yo después trataré de comunicarme contigo, Edgar. Me parece que aquí tienen tú siempre participas con mucho entusiasmo en estas reuniones, y yo creo que con Jorge podemos tener un vínculo ahí que podemos seguir conversando. ¿A quién más tenemos por ahí que podemos ¿Hay alguien más? No, por el momento no veo a nadie más. Ajá, porque es que tengo varias aquí, a un Ricardo Garrido, una Verónica Pérez. Ellos tienen el teléfono. Bueno, entonces ha sido un placer poder compartir con ustedes. Edgar, seguimos conversando. ¿Las preguntas son directas ahora o es por escrito? ¿Mande? ¿Las preguntas son directas ahora directamente hacia su persona o son por escrito? Es que yo mandé unas preguntas por escrito, pero no sé si las van a... No. Vamos a aprovechar que ya estamos aquí para atenderlo, pues. Ok, Juan, ¿cómo estás? Carlos Quintero.
¿Qué pasó, Carlito? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, te felicito, ¿no? Por la exposición. Lo mío va a ser breve. Yo recuerdo que escuchamos la ponencia de la empresa chilena en cuanto a esto del CPG, Ajá. que me pareció muy interesante. Desde tu punto de vista como profesional de este tipo de negocio, ¿cómo tú ves la implementación de eso, de que de tal manera de que las demandas que vayan saliendo la distribuidora sean absorbidas por su demanda vegetativa normal, de tal manera que no afecte su potencia contratada, ¿no? Porque obviamente ellos alegan sobre ese aspecto, ¿no? Entonces creo que el estudio se enseñó básicamente a enfatizar ese aspecto, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? Claro. Porque también veo de que en una gráfica tú colocaste un valor de 16.5. No sé ese valor de 16.5 dónde salió, ¿no? Después del 13.93 pusiste 16.5. No sé si fue un escalamiento que hiciste tú aproximadamente lo que puede variar el CPG, ¿no? ¿Me explico? Entonces quería saber si ese valor, si salió de algún análisis que hicieron los chilenos al final o cosa que no espero que sea así, ¿no? No. Acá no están los chilenos todavía. Pero yo conozco muy bien la presentación de los chilenos, me parece súper interesante. Pero bueno, alguien tiene que abrir ese compás para discusión. Pero no, ese es un valor estimado si se llega a, a subir el CPG a ese nivel. Entonces, esa es una simulación, Carlos, para hacer ver que si se llega a esos niveles, que no están lejos de lo que se han calculado, por dónde andaríamos. Si ese es el 16 que está en la última columna, sí, correcto, es el 16.15. Pero es una simulación. Eso es para que se vea cómo puede afectar el nivel de confiabilidad y de espacio que va a tener un gran cliente en un momento en que el costo marginal está altísimo, el CPG se dispara, el margen baja y los generadores tienen hambre. Entonces ellos quieren ir a buscar ese costo marginal que pueden tener por un par de años adicional. Es decir, los grandes clientes tienen que realmente ponerse la pila, acercarse a su grupo que es Agrandel, de manera que aquí tengan la información al día, compartida, y yo creo que debe haber un poquito más lo dijo Wong hace un rato, de más interés de grupo de echar esto para adelante. Y por eso no se pueden dejar vacías las sillas en el comité operativo. Si no llegan las nóminas tal como deben ser, la CEP y el CND no permitirán que se participe con voz y voto. Serán como cortesía de sala y eso no debe ser. Así Bueno, que, al igual que lo expresó el ingeniero Wong, nosotros también hemos mandado notas desde antes, de casi en medio de la pandemia, pensando lo que se seguía con respecto al CPG. Yo sé que generadores todo el mundo lo ha hecho, pero yo veo que la SEC no dice nada al respecto. Como si fuera como tú dices, tienen un temor en poder proyectar algo que va a impactar significativamente, en donde muchos grandes clientes van a regresar a hacer un normativo ahora regulado, donde inclusive la inversión de algunos de ellos en el sistema SMEC, que lo han hecho, ¿quién se lo va a recuperar después? Porque algunos tuvieron que hacer una inversión posiblemente un poquito más grande de lo normal que está costando ahora el sistema de adecuación de la duplicación. Entonces, ¿quién le va a recuperar a ellos esa inversión que hicieron por pasarse a gran cliente en una motivación que el gobierno le propuso a todos ellos? Sí, alguien tiene que seguir mandando mensajes. Esto bajo la condición que tiene el gobierno ahora mismo, hay que ser como una gota. Hay que estar ahí y hay que estar ahí y hay que decirlo hasta que se entienda. Yo creo es que no se entiende. No se entiende y no dan la oportunidad de que se les explique claramente.
Gracias, Carlito. Ok, mire. Sí. ¿Listo? Bueno, buenas tardes por todos. Saludos.